Vamos a dar inicio al webinar de electricidad. En este caso tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero Rogelio Arizondo. Él ha sido ingeniero líder en proyectos y en algunas empresas ha colaborado con toda su trayectoria. También ha sido ingeniero en proyectos en varias empresas a lo largo de todo esto. Ha sido catedrático en varias asignaturas de pregrado en nuestra Universidad Politécnica. En este caso, él nos va a dar un poco sobre lo que es esta maestría de electricidad con simulación en sistemas de potencias. Les doy el paso al ingeniero para que nos pueda hablar un poco más detallado de lo que es la maestría. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Buenos días con todos. En el marco de esta maestría en electricidad que ofrece la Universidad Politécnica Salesiana, me han pedido preparar un tema que me parece que es muy interesante, que es el de las simulaciones en sistemas eléctricos de potencia. Es importante porque no solamente por el advenimiento de las nuevas tecnologías de la información hacen que las computadoras sean cada vez más poderosas y que tengamos acceso todos y cada uno de nosotros a programas que tocan específicamente este tema de la simulación de sistemas de potencia, sino que propiamente la herramienta puede ser de mucha ayuda al momento de cursar, por ejemplo, un programa de maestría, porque coadyuva en el proceso de aprendizaje. Es decir, nosotros hace tantos años atrás, 20, 25 años atrás, no teníamos acceso a este tipo de equipos tan poderosos y resolver un problema se podía hacer, pero de una manera simplificada. Es decir, ejercicios muy sencillos donde quedase demostrado la habilidad esencial o el conjunto de habilidades que tenía que desarrollar un ingeniero. Y a partir de allí, en la experiencia laboral, comenzar digamos, a trabajar con algún programa relativamente sencillo y, por ejemplo, en operaciones, estar dentro de la empresa, por ejemplo, en flujos de carga en el sitio, por ejemplo. Ahora resulta ser un poquito más cómodo trabajar con simuladores, por este mismo hecho de que los portátiles, las computadoras son mucho más rápidas. Las estaciones de trabajo las podemos cargar con varios programas al mismo tiempo y probar incluso una misma archivo, una misma base que constituya, por ejemplo, un ejercicio con cierto grado de complicación, cierto grado de sofisticación, y montarlo en dos o más de los programas de simulación. Han surgido varios en el mercado en estos últimos años. En particular, me gustaría conversar con ustedes acerca de dos de esos programas que resultan populares en la actualidad para muchos ingenieros eléctricos, que son el MATLAB Simulink, mucha gente lo conoce nada más con el término MATLAB, y otro programa tal vez un poquito menos llamativo en el mundo de las empresas, pero tal vez más en el mundo académico de las universidades en general. Se trata del EMTP-ATP, es un acrónimo por un programa de simulación de eventos transitorios. De esos dos programas quería conversar sobre todo con ustedes el día de hoy. Al respecto, quería proponerles, en primer lugar, un archivo bastante común en el mundo académico en la universidad, un sistema normalizado IEEE para sistemas eléctricos de potencia de 9 barras, y con eso la excusa ideal para presentarles el programa MTP-ATP y sus programas subsidiarios, que son el ATP-DRO y el PLOT-XY. Presentarles a continuación primero de los subsidiarios, el ATP-DRO, cómo interactúa el ATP-DRO con el programa principal, que es el MTP-ATP, cómo ejecutar un archivo, por ejemplo, caso de IEEE 9 barras en transmisión, desde el ATP-DRO, utilizando el programa base, que es el MTP-ATP, poder obtener resultados gráficos, los primeros resultados gráficos de interés para este archivo, por ejemplo, utilizando otro programa subsidiario que se llama PLOT-XY, que nos permite graficar los resultados de la simulación.
Y también presentarles en el entorno de programación MATLAB Simulink un archivo en particular y mostrarles otras posibilidades de acceso a librerías que contienen archivos ya montados que son propios del interés de la ingeniería eléctrica, que se pueden acceder directamente a través de la página web de los realizadores de este programa, MATLAB Simulink, que son la gente que trabaja en MathWorks, la compañía que ha desarrollado este programa. Para finalizar, unas conclusiones breves sobre este y otros programas que se utilizan en el ámbito de los sistemas eléctricos de potencia, y abrir un espacio para las dudas, las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Entonces, si ustedes me permiten, comencemos. Yo había estimado unos minutitos para presentarles el archivo base IEEE 9 barras, donde obtener esa información, presentarles también el entorno de programación del MTP-ATP, el programa principal, junto con los otros dos programas que les he comentado, los subsidiarios ATP-DRO y PlotXY. También ofrecerles unos minutitos para manejarnos en el entorno de programación del ATP-DRO como primer programa subsidiario, ejecutar, presentarles unas diapositivas donde se permita visualizar, ustedes puedan visualizar la ejecución del programa desde el ATP-DRO, y también algunos resultados gráficos en este archivo en particular. También ofrecerles unos minutitos con MATLAB Simulink, unas librerías con algunos programas, archivos bases adicionales, también del ámbito de los sistemas eléctricos de potencia, y ofrecerles las conclusiones y las inquietudes que ustedes tengan. La bibliografía básica sobre la cual yo he basado esta presentación son dos libros clásicos que se utilizan sobre todo en estabilidad transitoria, que es el tema a propósito de este archivo IEEE de 9 barras, que se utiliza mucho en sistemas de transmisión. Es el libro del Anderson Fuad, Power System Control and Stability, del año 2002. Ahí, al respecto del archivo base que les quiero presentar en el MATLAB, es un libro clásico, el Understanding Facts, Concepts and Technology of Flexible AC Transmission Systems, es decir, de FACTS. Yo les estoy colocando también una bibliografía complementaria que nos puede ayudar a investigar un poco más. El primer enlace nos permite acceder a la cuenta que maneja el programa MTP-ATP a nivel de América Latina, junto con un foro que es de utilidad para aquellos que quieran profundizar en el uso de este programa. El segundo enlace es el que nos permite acceder a los realizadores de MATLAB Simulink, el personal de programación de MathWorks. Yo he colocado otra bibliografía complementaria que tiene que ver sobre el modelo que nosotros vamos a visualizar a continuación, el modelo IEEE de 9 barras en transmisión. En efecto, ese es el diagrama unifilar que muestra el sistema IEEE en 9 barras. Es un sistema que se utiliza mucho en el ámbito de pregrado, en los cursos de sistemas eléctricos de potencia. Se suele presentar este como seguramente un segundo programa base. El primero usualmente es un sistema de 2 barras. Este es el siguiente sistema en grado de complicación. Y hay otros sistemas, como el de 34 barras o de 119 barras, que también se suelen presentar como ejemplos, por ejemplo, en el caso de estabilidad. Este es un sistema que se utiliza para estudios de estabilidad, porque es relativamente sencillo. Muestra 3 generadores, uno que está actuando como generador swing, y otros 2 auxiliares, y un sistema de transmisión anillado en 230 kV. Cada uno de los generadores se acopla al anillo a través de transformadores elevadores. Por supuesto que cuando se utiliza un programa de simulación de eventos transitorios o un simulador, por ejemplo, de régimen permanente, como puede ser, por ejemplo, el Power World o el ETAP,
uno necesita tener los parámetros de ingreso, es decir, los valores de los generadores y los valores de las líneas de transmisión, junto con el de los transformadores. En efecto, nosotros podemos visualizar en este diagrama unifilar cómo están algunos de esos parámetros. Podemos observar las impedancias, en parte real y parte imaginaria, de las líneas de transmisión que conectan las diferentes barras al interior del anillo que opera en 230 kV, así como la impedancia de cortocircuito de los 3 transformadores asociados a los 3 generadores. Esta es otra forma de visualizar el diagrama unifilar. Todo esto es información que se puede obtener de forma libre y gratuita a través del Internet. Los parámetros asociados, por ejemplo, de las 3 máquinas, de los 3 generadores, que son parámetros de ingreso para cualquier programa de simulación, como les digo. Particular para el MTP-ATP, que les voy a presentar en primer lugar, estos parámetros son de ingreso necesario. Los parámetros correspondientes a los transformadores, los parámetros correspondientes a las líneas de transmisión y a las cargas que se encuentran conectadas, en este caso, en el anillo de 230 kV. Y he aquí la presentación del programa. El programa MTP-ATP tiene un programa subsidiario que se llama ATP Drop, que como su nombre lo sugiere, nos permite dibujar el programa, la base de datos con los parámetros correspondientes que les he presentado en las diapositivas anteriores. Y una de las características que me parece muy valiosa de este programa es que nos permite anotar, como si se tratase de un pizarrón, los valores de los parámetros que yo les he comentado. Por ejemplo, en el marco en color rojo que se encuentra a mano derecha dentro de la plantilla de trabajo, ustedes pueden visualizar los parámetros correspondientes a los 3 generadores. Mientras que en la parte inferior, fuera del marco, que se encuentra indicado en color rojo, se pueden visualizar los parámetros correspondientes a las líneas de transmisión, a los transformadores y a las cargas. Como se trata de una plantilla donde yo puedo introducir la información, como si fuese una pizarra o un blog, yo puedo modificar esos valores como guste el programador. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, modificar un parámetro en particular del generador, puedo dejar la traza indicativa de la modificación haciendo doble clic izquierdo sobre la pantalla. Y en efecto, él, como si fuese un editor de texto, como Word o como un archivo de notas en TXT, me permite grabar esa modificación de ese parámetro de un generador en particular, por ejemplo. Como ustedes también pueden darse cuenta, en la diapositiva, dentro de la plantilla de trabajo yo también puedo colocar o pegar, para utilizar el lenguaje propio de los programas de simulación, puedo pegar, por ejemplo, el unifilar correspondiente al sistema IEEE 9 barras. Esto es una excusa ideal para poderles introducir un poco a ustedes este programa MTP-ATP, de los que tal vez algunos de los ingenieros tal vez conozcan un poco menos, ¿no? Tal vez el MATLAB Simulink suene un poquito más en el ámbito de las empresas privadas y las empresas públicas aquí en el país. Pero el MTP-ATP sí tiene un recorrido de varios años, pero lo tiene en el ámbito de las empresas. Es por tanto, perdón, de las empresas, de las universidades. Es por tanto un programa más de corte académico. Vive en la academia, vive en las universidades. Por tanto, es un programa de licencia libre. El término que se utiliza entre los programadores es licencia GNU o variantes de la licencia GNU. Y en efecto, a pesar de que la licencia GNU aparece ya a finales de la década de los 90, principios de la primera década del siglo XXI, ya quien creó el programa MTP-ATP concibió una licencia de corte académico para este programa en particular. ¿Qué significa esto?
Significa que el programa se utiliza en las universidades de forma gratuita por los investigadores que hacen docencia e investigación en las universidades. En consecuencia, la distribución en la actualidad todavía sigue siendo con esta modalidad. Es decir, si yo quiero trabajar con este programa, contacto un docente, un investigador, dentro de la universidad, y este investigador, este docente que trabaja con ese programa, me lo facilita a mí. Y en teoría yo estoy trabajando, digamos, ayudándolo a él, la línea de investigación que el doctor tiene, y eso me permite utilizar a mí ese programa. En el ámbito de la Universidad Politécnica Salesiana también hay investigadores que trabajan con el MTP-ATP, y yo, por ejemplo, soy uno de ellos. El profesor Esteban Inga también es otro de los investigadores que trabaja con nosotros en la maestría en Ingeniería Eléctrica y también trabaja con este programa. El programa originalmente nace en el año 1963 con motivo de una tesis doctoral del profesor Hermann Dommel junto con el profesor Scott Meyer. En su oportunidad, el doctor Dommel eventualmente se anexaría, digamos, a la Universidad de la Columbia Británica para trabajar como profesor a tiempo completo y desarrolló su carrera docente en esa universidad. Pero su tesis doctoral la desarrolló creando este programa MTP-ATP, que ha tenido gran acogida en el ámbito académico. Pero su origen se remonta exactamente al año 1963. Hay una evolución de este programa, ¿no? Que tal vez no sea motivo de este webinar, pero lo cierto del caso es que han surgido algunas versiones que son comerciales, en consecuencia son pagas, y la versión del ATP en particular, del MTP-ATP, ha permanecido dentro del ámbito académico. Hay un par de hitos críticos que me gustaría comentarles a ustedes. En concreto, en el año 1990 se desarrolla la versión visual de este programa, que tiene este nombre, ATP Drop. Es un preprocesador, es el nombre técnico que recibe, y está programado con programación orientada a objetos, de forma muy similar a como lo hace Simulink dentro de MATLAB. ¿Qué significa esto? Significa que yo las líneas de programación ya no las tengo que codificar como se hacía hasta hace algunos años atrás, sino que visualmente yo escojo piezas y las voy armando como si se tratase de un Lego, por ejemplo. Voy armando las piezas para poder construir mi archivo base. En este caso, por ejemplo, el archivo que yo les mostraba en diapositivas atrás, que es el sistema IEEE de 9 barras. Es decir, yo puedo escoger las líneas de transmisión, puedo escoger los generadores, puedo escoger los transformadores, puedo accesar a cada uno de esos elementos, colocar los parámetros correspondientes para cada uno de esos elementos y armarlos para constituir el sistema IEEE de 9 barras, por ejemplo. Eso ocurrió en la década de los 90 con este preprocesador gráfico ATP Drop, que es uno de los programas subsidiarios con el cual trabaja el programa nuclear, el programa esencial que es el MTP-ATP. Y otro tema que también me gustaría brevemente comentarles a ustedes es que también hay otras variedades del programa principal, el MTP-ATP, pero son estas versiones que yo les comento que son pagas. Es decir, fueron versiones del ATP que fueron asumidas por empresas privadas, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, y que al ser privatizadas, pues significa que uno tiene que pagar para tener el acceso al programa. En consecuencia, no tienen una licencia tipo GNU o una licencia de orden académico, como sí lo tiene este programa ATP-MTP. Originalmente el programa fue concebido para trabajar transitorios electromagnéticos. Esta es una característica que tiene este programa porque hay otros programas que su fuerte está basado en la resolución de eventos permanentes. Por ejemplo, flujos de carga o análisis de cortocircuito o de sistemas de protecciones eléctricas. Estos son de su naturaleza ligeramente diferentes
a un programa que lo que intenta es resolver transitorios de eventos electromagnéticos. Para zanjar la diferencia, en pocas palabras, un programa de eventos transitorios muestra información en el dominio del tiempo. En cambio, el sistema resolver en régimen permanente significa obtener resultados desde el punto de vista fasorial. Es decir, ya no hay cambios desde el punto de vista de la topología del sistema eléctrico de potencia que se quiere simular, sino que el sistema permanece constante en función del tiempo y se desea obtener algún resultado en particular. En cambio, en un transitorio electromagnético sí se espera una modificación en la topología. Por ejemplo, en un estudio de estabilidad, uno puede, ante la salida de una carga o la salida de una línea de transmisión, por ejemplo, como consecuencia de una falla trifásica, uno puede estar interesado en ver el comportamiento de los generadores y concretamente de los ángulos de los rotores de esos generadores. Es un tema que se estudia en estabilidad transitoria. Para ello, uno utiliza un programa de eventos transitorios como lo es el MTP-ATP en particular. El programa lo que hace en el fondo es resolver ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, ordinarias y parciales. Y lo hace con una metodología en particular, un método en particular, que es utilizando la regla trapezoidal de integración. Lo hace porque en el entorno de los sistemas eléctricos de potencia surgen, como ustedes saben, ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la ecuación diferencial asociada a un inductor, que nosotros estamos visualizando en esta diapositiva, en el número 18, y que en consecuencia, si nosotros queremos despejar, queremos conocer la corriente en una inductancia, viene expresado una función de una integral. Un primer término que expresa el valor de la corriente justo en el instante anterior, es decir, en el instante t menos delta t, y el valor de la integral 1 sobre L, integral del voltaje en la inductancia. El programa lo que hace es calcular este segundo término, que es la integral del voltaje sobre el inductor, utilizando esta regla trapezoidal de integración, que es un método bastante conocido ya de hace muchos años, que se estudia en métodos numéricos y que es relativamente muy sencillo. Desde el punto de vista del algoritmo, es nomás resolver el área bajo un trapecio, que nosotros podemos visualizar, por ejemplo, en nuestra diapositiva 19, en la parte inferior derecha. En la inferior izquierda, la ecuación correspondiente al cálculo del área de ese trapecio. En función del voltaje, en el instante t menos t, el instante anterior al momento presente de la simulación, y en el instante t, que es el instante de la simulación presente. El programa lo que hace entonces es utilizar esta regla trapezoidal para sustituirla en vez de la integral. Por supuesto que hay muchos otros métodos que utilizamos para resolver una ecuación diferencial, pero el programa me parece que tiene su fortaleza en el hecho de que solo utiliza este método trapezoidal de integración. Así lucen las ecuaciones. Me gustaría dirigirles la atención a ustedes en la ecuación de la fila número 3, justo en el medio de la diapositiva número 20, porque la corriente de la inductancia se expresa en función de dos términos. Un primer término que rige o es válido en función del tiempo presente de la simulación, y un segundo término que yo lo he dado en llamar I mayúscula, que representa las corrientes en el estado inmediatamente anterior a la simulación. Es notable esta separación porque el doctor, en su oportunidad, doctor Dome, quien desarrolla este programa, se da cuenta que la expresión de la corriente en una inductancia depende de un término presente y un término pasado. Ese término presente tiene una función de diferencia de voltajes dividido para una resistencia artificial, que
se corresponde con el parámetro 2 por la inductancia dividido para el tiempo de duración de la simulación, o delta T, un parámetro de control, uno de los varios parámetros de control que tiene este programa. Y un segundo término que, como les estaba diciendo, pertenece a las corrientes en el paso inmediatamente anterior al tiempo de la simulación presente. Es decir, depende de T menos delta T. Eso en el ámbito de una inductancia, por ejemplo, embebida en dos nodos de un sistema eléctrico de potencia, un nodo K y un nodo M, luce como aparece en las ecuaciones que se muestran en la diapositiva 21. En consecuencia, esta distinción entre variable presente en T y variable en el pasado T menos delta T hace que yo pueda expresar cada uno de los parámetros típicos de un sistema eléctrico de potencia, por ejemplo, una resistencia, o una inductancia, o una capacitancia, en función de un parámetro pasivo, una resistencia, que en el caso de la inductancia y la capacitancia son resistencias artificiales, resistencias que dependen en realidad de los parámetros L y C, correspondientes a una inductancia y una capacitancia, y en paralelo fuentes de corriente. Fuentes de corriente que representan el estadio del sistema eléctrico de potencia para este elemento en particular en el momento T menos delta T. Es decir, cada uno de los tres parámetros se pueden convertir en elementos pasivos con fuentes de corriente que pueden tener uno u otro valor. Esta posibilidad de convertir elementos pasivos como inductancias, capacitancias o resistencias en resistencias con fuentes de corriente es lo que hace también muy poderoso al programa. Esta combinación de poder convertir estos elementos pasivos, dada la aplicación del método trapezoidal de integración para la resolución de las ecuaciones diferenciales que surgen cuando uno intenta resolver un sistema eléctrico de potencia. Así pues, cualquier red eléctrica yo la puedo convertir en estos elementos pasivos con fuentes de corriente en paralelo. Por supuesto que hacer una conversión de este tipo para un sistema eléctrico de potencia significa manejar la información desde el punto de vista vectorial y matricial. Y aquí yo les quise colocar rápidamente, solo a modo, digamos, indicativo, cómo lucen las ecuaciones desde el punto de vista matricial. Con la matriz de conductancia, el vector de voltajes, que sería el vector incógnita, y el vector de corrientes, tanto las corrientes en el momento presente t, como en el momento t menos delta t, que son las corrientes que en el ámbito de la programación se le llama corrientes históricas, ubicadas en el lado derecho de la ecuación que podemos visualizar en el cintillo central de la diapositiva 25. Así luce cuando queremos distinguir cuáles variables son conocidas y cuáles variables no son conocidas desde el punto de vista de los voltajes en nuestro sistema eléctrico de potencia. Esto es así porque en un sistema eléctrico de potencia en particular es posible que yo tenga para algunos nodos del sistema tenga conocido el voltaje. Por ejemplo, en el caso de los generadores. En el caso particular, por ejemplo, de un sistema de una sola malla, un sistema muy sencillo, conformado por un generador, una resistencia, una inductancia y una capacitancia, todos ubicados, por ejemplo, en una misma malla, la aplicación de este algoritmo, que es el que trabaja el MTP-ATP, luciría de la siguiente forma. Nosotros tendríamos, por ejemplo, 4 nodos en este sistema, un nodo de referencia, que está ubicado en la parte inferior de la malla, otros 3 nodos, uno de los cuales tiene un voltaje que es conocido, que es el voltaje correspondiente al generador, en este caso de 200 voltios, y otros 2 nodos, nodo nombrado o enumerado 1 y nombrado o enumerado 2, que son los nodos que en este caso son incógnitas. Es decir, son los nodos donde yo quiero conocer el valor del voltaje, por ejemplo, para mi
mi primer paso de integración. Es decir, entender un poco cómo se visualizaría el resultado utilizando este algoritmo que yo les he explicado de visualizar un sistema eléctrico de potencia como elementos pasivos con fuentes de corriente y utilizando simultáneamente el método trapezoidal de integración. Entonces, en principio, cada uno de los elementos pasivos, la resistencia, la inductancia y la capacitancia, yo los podría expresar como resistencias, algunos de los cuales se encuentran con fuentes de corriente en paralelo que representan el valor histórico de la corriente en el momento T menos delta T. El algoritmo, una vez que yo calculo los valores de esas resistencias ficticias, en este caso asumiendo un valor delta T o paso de integración, como también se le llaman en el ámbito del MTP-ATP y de otros programas de simulación, de 250 microsegundos, esos valores de los elementos pasivos serían la resistencia original, seguiría valiendo 200 ohmios, las resistencias artificiales correspondientes a la inductancia y la capacitancia valdrían 800 ohmios y 0,125 ohmios respectivamente, y la ecuación matricial luciría como la podemos observar en el cintillo inferior de la diapositiva 29, con los vectores de voltajes que contienen los elementos E1 y E2 como mis incógnitas, y al lado derecho de la ecuación matricial tendría los valores conocidos. Un primer término que representa las corrientes históricas, es decir, las corrientes en el momento inmediatamente anterior. En este caso van a valer 0 porque la simulación está comenzando, entonces usualmente los valores de un circuito inicialmente relajado serían 0, y un segundo término que corresponde a los valores donde los nodos son conocidos en cuanto al voltaje. En este caso, el nodo correspondiente a E3, que coincide con el nodo de generación, donde el voltaje es conocido, es igual a 200 ohmios. Con respecto al primer término de la ecuación de la derecha, estos usualmente valen 0, pero si hay condiciones iniciales, como puede haberlas en un circuito, en consecuencia esas corrientes no tendrían ese valor de 0, sino que tendrían un valor de inicialización. Así luciría la matriz, la ecuación matricial, ya sustituido los valores de los parámetros. Al lado izquierdo, mi incógnita E1 y E2, premultiplicada por una matriz de 2 por 2, y del lado derecho los valores conocidos, tanto del nodo de generación como de las corrientes históricas, que en este caso, como les comentaba previamente, pues, están inicializadas en 0. Claro, un ejercicio así tan sencillo yo puedo resolver desde el punto de vista numérico en mi cuaderno de trabajo, por ejemplo, en cualquiera de mis clases en la maestría. Pero si yo quiero sofisticar y hacer que el sistema sea un poquito más grande, por ejemplo, el sistema IEEE de 9 barras, esto sería posiblemente inalcanzable de realizar a mano. Pero sin duda, con este programa de simulación de eventos transitorios, esta matriz de 9 por 9 podría ser fácilmente resuelta dentro del algoritmo del programa. Y el resultado gráfico poder ser visualizado, no solamente para un paso de integración en particular, sino para tantos pasos de integración como yo necesite. En este caso, como estamos haciendo una resolución muy rápida y a mano, yo podría fácilmente calcular la inversa de la matriz que yo tengo al lado izquierdo, en el cintillo intermedio de nuestra diapositiva 30, y poder despejar a mano, sin duda, mi vector de tensiones para los nodos 1 y 2. En este caso, pues están valiendo 164.44 y 22.22 voltios. Este procedimiento que hemos realizado en forma manual es lo que hace de forma automática el programa MTP-ATP. A partir de estos valores de las tensiones en los nodos 1 y 2, yo puedo calcular los valores de la corriente que está circulando en mi única malla. Eso es lo que yo les he resuelto,
He querido resolver en este cintillo superior. La corriente en este caso en la malla vale 177.8 miliamperios, y en el cintillo inferior se actualiza por primera vez las corrientes históricas. En este caso las corrientes están valiendo 0,35,56 y menos 0,3556 respectivamente. Y ya estamos listos para presentar de nuevo el mismo algoritmo, pero ahora para el siguiente paso de integración, el correspondiente a 2 delta t. El que acabamos de realizar es para el paso de integración delta t. Es decir, sería la corrida del programa ahora en 2 por delta t. 2 por 250 microsegundos. Así luciría la ecuación, y la solución luciría como la pueden observar en el cintillo inferior de nuestra diapositiva 32. Ahora, en la nueva actualización, mi vector de voltajes luce de una manera algo diferente, ahora con 2 valores ligeramente diferentes, 121,78 y 93,33. El voltaje en el nodo 2 ha variado significativamente respecto de mi iteración anterior. Con la velocidad que ofrecen los microprocesadores en la actualidad, esto seguramente duraría una fracción de segundo de CPU en la máquina donde yo esté trabajando, donde tenga instalado mi programa MTP-ATP. Así luce el despliegue del primer programa subsidiario, el ATP-DRO. Este programa subsidiario trabaja junto con el programa principal, el programa nuclear, ATP-MTP, y junto con otro programa subsidiario que lo llamamos PlotXY. Este es el procesador gráfico que yo les comentaba en diapositivas atrás, que fue creado en la década de los 90 del siglo pasado. Este, por ejemplo, es una entrada típica donde yo quiero, por ejemplo, cargar mi archivo base IEEE 9 barras. Cuando lo intento cargar, y carga exitosamente, se visualizaría de esta forma. Muy similar a como nosotros habíamos visualizado nuestro diagrama unifilar diapositivas atrás. Podemos observar en la parte superior 2 generadores, son los 2 generadores auxiliares de este sistema de 9 barras normalizado por IEEE, y en la parte inferior se encuentra ubicado el generador swing, el generador correspondiente al número 1, ubicado en la barra o nodo número 1. Como ustedes pueden darse cuenta, todavía se puede visualizar en la parte derecha la plantilla o pizarrón o blog donde yo he colocado la información de los parámetros correspondientes a este sistema IEEE 9 barras, que como yo les comentaba también, la información de esos parámetros, la información paramétrica, está disponible de forma libre en Internet. Ya a estas alturas, este sistema se encuentra cargado con todos esos parámetros. Es un proceso usualmente un poco largo, porque hay que ingresar a cada uno de los elementos, hacer clic en cada uno de los elementos e ingresar lentamente esos parámetros. Eso conlleva un tiempo para cada uno de los estudiantes dentro de la maestría. Pero una vez cargado mi sistema con éxito, luce como lo estamos visualizando en la actualidad. Incluso también ustedes pueden visualizar que el programa me permite, una vez que yo haya corrido, no hemos hecho todavía una corrida, pero ya lo haremos, pero una vez corrido el programa, yo puedo obtener salidas gráficas de ese programa, y si me interesa una o dos salidas en particular de este archivo, puedo dejar reflejo de esa información de salida en la misma plantilla de trabajo del programa. Puedo salir de ese programa y al día siguiente, cuando haya reiniciado, por ejemplo, en mi salón de clases o esté estudiando en la noche, puedo reiniciar mi programa y visualizar esa misma salida gráfica. Por ejemplo, aquí en la parte inferior izquierda podemos visualizar una salida correspondiente a 2 formas de onda en función del tiempo. Y también podemos visualizar aquí a mano derecha otra salida gráfica correspondiente a otras variables también en función del tiempo. Y en su oportunidad yo corrí el programa, tuve como salidas gráficas
esas dos gráficas, esas dos figuras, y decidí, por ejemplo, porque quise dejar sentada información para visualizarla seguramente al día siguiente, quise grabar esa información gráfica aquí en mi plantilla de trabajo. Y la estoy rescatando, por ejemplo, el día de hoy. Esa posibilidad de visualización de información gráfica y grabar esa información también la dispongo en este programa, en el programa subsidiario ATP-Draw. Es decir, yo no solamente puedo grabar información en cuanto a los parámetros, sino también salida gráfica. Aquí de nuevo, un poco recalcar el hecho de que yo puedo obtener la visualización de todos los parámetros. Esos parámetros se encuentran visualizados en el recuadro en color rojo. También comentarles que un programa de simulación de eventos transitorios como el MTP-ATP necesita una corrida de flujo de carga, y si esa corrida de flujo de carga me permite inicializar algunas variables y no partir de cero, yo puedo hacerla también en el contexto del programa. Es decir, el programa me permite a mí introducir información de flujo de carga. Usualmente esos flujos de carga se obtienen mediante otros programas de simulación. Suenan mucho en el mercado de la actualidad, por ejemplo, ETAP o PowerWord. Cualquiera de los dos me permite obtener un flujo de carga. En este caso, el flujo de carga estaba descrito en la bibliografía que yo les había comentado muy al inicio de este webinar. Este libro clásico del Fuad Anderson ofrece en alguna página inicial del capítulo número 2, ofrece información sobre el flujo de carga. Y ese flujo de carga yo lo puedo introducir en el programa, y es el que ustedes están visualizando aquí en color verde. Estas líneas con información numérica que yo estoy ahora señalizando con el puntero del mouse son las salidas del flujo de carga que yo les estoy comentando que se puede obtener a través, o que yo puedo cargar a través del programa MTP-ATP. El flujo de carga ya lo he obtenido previamente como salida de otros programas, o por ejemplo de un libro de texto. Aquí podemos, por ejemplo, visualizar los voltajes desde el punto de vista fasorial en los nodos 2 y 3, y ahora estoy señalizando el valor de voltaje desde el punto de vista fasorial en el nodo número 1. Y también podemos visualizar los voltajes en expresión fasorial al interior de los nodos en el anillo de 230, y también los flujos de potencia, los flujos de carga entrando y saliendo de sus respectivas barras. Todos corridos o cargados en la información del flujo de carga obtenida a través de los programas o a través de un libro de texto en el programa MTP-ATP. También tengo control de los parámetros esenciales del flujo de carga. Tengo control, por ejemplo, del delta T, es decir, del paso de iteración que estoy utilizando en el método trapezoidal de iteración. Tengo control también del tiempo máximo de simulación. En el contexto de este programa en particular, ese tiempo máximo de simulación se le llama Tmax. También hay control sobre cómo van a ser interpretados los parámetros de los elementos pasivos, si van a ser interpretados a una u a otra frecuencia de operación. En este caso, este sistema IEEE de 9 barras, que corresponde al continente americano, es un sistema que se corre en 60 ciclos. Entonces, la información de los 60 ciclos está vertida dentro de la pantalla de los ajustes de los parámetros principales del programa. Esto es una imagen que yo he sacado, un print screen, que yo he sacado rápidamente de cómo luce la corrida del programa. El programa yo lo ejecuto a través de teclas rápidas, como es usual en muchas interfaces de programas de simulación. Con las teclas rápidas me permiten manejarme cuando necesito simular varias oportunidades o varios bases de datos al mismo tiempo, pero así luce una corrida del programa. Corrido con la tecla rápida F2, y así luciría una corrida del MTP-ATP. Es una corrida numérica que dura pocos segundos,
de CPU de la máquina, y luego de esa corrida yo podría tener un resultado, una información de resultados, bien sea en forma numérica, es decir, estos números que estamos observando, como si el programa estuviese corriendo en un ambiente MS2, esa misma, digamos, salida numérica la podría yo obtener en un TXT, o también podría obtener esa salida en forma gráfica. Por ejemplo, si yo quisiera una salida en forma gráfica, podría utilizar otro de los programas subsidiarios que se llama PlotXY. Con un acceso a tecla rápida F8, yo puedo abrir ese programa subsidiario, que en concreto es un postprocesador, porque lo que hace es procesar la información que acabamos de obtener de la ejecución del programa y lo procesa de forma gráfica. Por eso lo llaman postprocesador gráfico PlotXY. Y aquí, por ejemplo, estamos visualizando en la parte, en el cintillo superior, remarcado en rectángulo de color rojo, estamos visualizando ese archivo con el número de variables que yo he querido obtener para ustedes, por ejemplo, de 13 variables, y un número total de 200.000 puntos para un tiempo máximo de simulación de 2 segundos. Y aquí se despliega, donde estoy mostrando el puntero del mouse, se despliegan las variables de interés. Aquí, por ejemplo, se muestran ángulos y velocidades de los rotores de las 3 máquinas de este sistema en particular. Y, por supuesto, yo, a partir de aquí, puedo graficar, por ejemplo, el comportamiento de los ángulos de rotor de las máquinas 2 y 3, que en este sistema en particular es de interés. Cuando uno examina el capítulo 2 del libro de Anderson Fuad, en la explicación de la estabilidad transitoria, muestran estos ángulos, pero obtenidos con las herramientas de aquel entonces. Como el libro fue escrito en el año 2002, escrito y publicado en el año 2002, pues se visualiza con una salida que, por supuesto, no se compara a la salida que nosotros estamos obteniendo ahora con el PlotXY dentro del ATP-Draw y del programa MTP-ATP. Por ejemplo, aquí, insisto, el comportamiento de los ángulos de los generadores 2 y 3, por ejemplo, respecto al ángulo del generador swing o ángulo principal. Nosotros podemos hacer, a partir de aquí, una serie de estudios que tienen que ver con la estabilidad transitoria. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ampliar mi tiempo de simulación de 2 a 20 segundos, por ejemplo, y puedo darme cuenta, en este caso en particular, que no hay estabilidad transitoria. Es decir, los ángulos de los rotores de las máquinas 2 y 3 se están alejando con mucha rapidez respecto del ángulo del generador swing. Y en consecuencia, las máquinas eventualmente van a perder el sincronismo. Ya lo podemos observar, yo les he mostrado en particular este momento en el cual ya podemos observar que esos ángulos de los rotores se están elevando muy por encima del ángulo del rotor de la máquina swing. Y en consecuencia, ahí estamos perdiendo estabilidad, ¿no? Más allá de los 12 segundos, se muestra en este oscilograma, en función del tiempo, uno puede observar que se pierde la estabilidad. En consecuencia, ya aquí forma parte, digamos, del trabajo del docente, junto con los estudiantes en su cátedra, revisar cuáles son los errores. En este caso en particular, por ejemplo, hay un valor del momento de inercia de una de las máquinas que resulta ser muy elevado. Yo lo he destacado aquí en rectángulo en color rojo, y en el rectángulo color azul el valor correcto. Entonces, ya sustituido el valor correcto en la ventana correspondiente a uno de los generadores, vuelvo a hacer la corrida y en este caso ya tengo garantizada la estabilidad. Ya los valores de los ángulos en los generadores 2 y 3 no se están elevando en función del tiempo, sino que parecen tener estabilidad en función del tiempo. Aquí, en este vector de tiempo de 0 a 20 segundos, podemos visualizar los ángulos en los generadores 2 y 3, en color verde y color rojo respectivamente, parecen estabilizarse en función del tiempo.
Lo que podría ser un ejercicio casi imposible de hacer numéricamente, lo podemos hacer fácilmente con el uso, por ejemplo, del MTP-ATP. Esto es un oscilograma donde muestra la situación de estabilidad un poco más de cerca. Ya con los ángulos muestran alguna oscilación, pero parecen mantenerse desde el punto de vista del régimen de estabilidad. Aquí el oscilograma se muestra con mayor claridad, también para destacar el hecho de que aquí estamos visualizando antes de un segundo, en esta primera ventana de tiempo, estamos visualizando unas oscilaciones que pueden ser poco elevadas para un sistema eléctrico de potencia, pero cuando contamos con control en el gobernador de velocidad de las máquinas y en la excitatriz, esas oscilaciones pueden amortiguarse un poco más. Eso está mostrado, por ejemplo, en este otro archivo, cuya salida gráfica les estoy mostrando en esta diapositiva. Lo que yo puedo hacer con el MTP-ATP, que es este programa que yo les estoy comentando, que tiene una licencia de orden académico, también lo puedo trabajar con otro programa un poco más conocido en el ámbito de las empresas privadas tal vez, que es el MATLAB Simulink. En concreto, este programa, que es más bien un entorno de programación, porque son 3 programas que trabajan en simultáneo, en concreto, el programa Simulink dentro de MATLAB también tiene una interfase que es muy similar a la que acabamos de observar en el ATP-Draw, que es esta posibilidad de programación orientada a objetos. La posibilidad que yo tengo de, a partir de una librería, extraer piezas y armarlas como si se tratase de un Lego. En este caso, de un sistema eléctrico de potencia. Por ejemplo, aquí estamos observando un sistema enfrentado de 2 equivalentes de Thevenin de 500 kV, por ejemplo, con 2 valores de impedancia de cortocircuito, y esos 2 sistemas están interconectados con sendas líneas de transmisión. Me parece que están con una longitud de 300 kilómetros, según se puede observar, L1 y L2, aquí en la plantilla de trabajo de Simulink dentro de MATLAB. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo construir un sistema eléctrico de potencia utilizando el ATP-Draw, o también lo puedo hacer utilizando Simulink dentro de MATLAB. En la parte inferior, las salidas gráficas que ya están programadas para este archivo en particular. En este caso, de este archivo en particular, se quiere la corrida de un fax en particular, es decir, un equipo que hace modificaciones a nivel de sistemas de transmisión, y el modelo que está simulado acá es un modelo de régimen permanente, por ejemplo, una corrida de carácter fasorial. Nosotros, cuando accedemos a la página web de los desarrolladores de MATLAB Simulink, son programadores que trabajan para la empresa privada MathWorks, nosotros también tenemos acceso no solamente a la librería que nos permite construir este modelo de sistema eléctrico de potencia, sino también a ayudas, a diferentes tipos de ayudas. Ayudas que son de soporte básico, son ayudas que no tienen un gran número de páginas en Internet, usualmente para no aburrir al estudiante, sino para dar breves descripciones, breves instrucciones de cómo utilizar el archivo en particular. Por ejemplo, para esta librería de STATCOM y del SBC, por ejemplo, en este caso en particular estamos trabajando con el STATCOM. Nosotros tenemos una pequeña descripción, se muestra una pequeña descripción de esa librería, y ofrecen una información, en este caso, fíjense, una información que consta de unos 4 más 2, 6 párrafos en total. Es una información que puede ser de luces para el estudiante que esté trabajando con este archivo en particular. Como este archivo es un STATCOM con un SBC, incluso aquí ofrecen dentro de los comentarios en esta página web, incluso ofrecen sugerencias de cómo uno debe correr
cuál es, digamos, el tiempo máximo de corrida o el vector de tiempo, y muestran comentarios de qué es lo que va ocurriendo a medida que va pasando el vector de simulación de tiempo. Es decir, explican de manera sucinta, de manera breve, cómo funciona el programa a medida que uno lo va corriendo en función del tiempo. En tal momento va a ocurrir o va a ingresar un equipo en la simulación, a tal momento hay un cambio, por ejemplo, en la orden de la referencia de la potencia reactiva, por ejemplo, y en consecuencia el equipo actúa de una u otra forma. Es una descripción de lo que está ocurriendo en el archivo. Este es, por ejemplo, una salida gráfica de este programa, de este archivo en particular, que lo que hace es simular un STATCOM e intenta comparar la funcionalidad del STATCOM con un SBC. Son dos equipos que viven en el mundo de los FACTS, es decir, del mundo de los equipos que operan en transmisión y que modifican parámetros importantes del sistema eléctrico de potencia. Otra salida gráfica, lucen diferentes a las salidas gráficas, por ejemplo, del plot XY. Y también me gustaría mostrarles algunos otros archivos de MathWorks ya disponibles para bajarlos y usarlos por parte del estudiante y del docente en cualquiera de las materias de la maestría, sobre todo las que tienen que ver con sistemas eléctricos de potencia. Por ejemplo, aquí hay el caso, se presenta el caso de un descargador de sobretensiones en un sistema de transmisión. Yo les he ofrecido en el link, en el enlace en la parte superior, la URL de donde se pueden ustedes conectar para acceder a ese, y hay muchos otros ejemplos que están ofrecidos de forma gratuita en la página web de MathWorks. Por ejemplo, el sistema IEEE de 9 barras que yo les estaba mostrando en el MTP-ATP también está disponible en esta librería que ofrece la gente de MathWorks. Un sistema, por ejemplo, de 2 barras, también accesible en MathWorks. El enlace para poder bajar esos archivos ya montados, ya operativos, no desarrollados por cualquier persona. O sea, nosotros sabemos que hay foros, se trabajan entre ingenieros eléctricos donde uno puede subir este tipo de archivos. Pero creo que me parece que es un plus que ofrece esta compañía MathWorks, es que indica quién ha desarrollado estos programas. Por ejemplo, en el caso del descargador de sobretensión, lo ha desarrollado un ingeniero de la compañía Hydro-Québec, por ejemplo. Y estos tienen copyright de la empresa MathWorks. Quiere decir que algunos ingenieros han trabajado dentro de esta empresa y han desarrollado este sistema de 9 barras o este sistema de 2 barras. He aquí, por ejemplo, una microred montada en MathWorks, accesible también por parte de cualquiera que ingrese a la página web. Una microred que es una tecnología, las tecnologías de las microredes, que son tecnologías emergentes en el mundo de la ingeniería eléctrica y que tarde o temprano terminarán ingresando al país con toda la fuerza del caso. Tecnologías que son susceptibles de estudio, que son susceptibles de investigación, que son investigadas en el ámbito aquí de la Universidad Politécnica Salesiana. Yo mismo estoy trabajando en una de esas líneas de investigación y este, por ejemplo, es un archivo que se puede bajar y que puede ser, por ejemplo, un motivo, por ejemplo, de unas clases introductorias cuando se quiera hablar de este tópico tan interesante ahora, un tópico emergente en el mundo de los sistemas eléctricos de potencia. Este es otro sistema normalizado IEEE, pero que funciona no para transmisión, pero para distribución. El sistema normalizado IEEE de 13 barras, que también está montado completo en MATLAB. Como está montado esta serie de archivos ya para libre acceso por parte de quienes deseen así bajarlos y utilizarlos, también ocurre de la misma forma o de forma similar en el caso del programa EMTP-ATP.
Solamente que yo les he querido mostrar la información de forma diferente. Por ejemplo, este es el caso de un sincrofasor, un PMU, también montado en el MATLAB y que se puede bajar fácilmente de la página web de los desarrolladores de este programa en particular. Conclusión, ¿qué es lo que hemos visto? Que existen dos programas de simulación, el uno de eventos transitorios, el otro tal vez un poco más enfocado a sistemas eléctricos de potencia en régimen permanente, pero que también permite efectuar simulaciones en eventos transitorios, y con esos programas yo tengo acceso a bajar una serie de ejercicios, algunos de ellos ya precargados, me permiten interactuar con ellos, bien yo sea como docente o bien sea yo como estudiante. Desde el punto de vista estudiantil, una herramienta de este tipo a mí me parece que tiene una gran valía porque le permite al estudiante, con la dirección del docente, hacer modificaciones sobre los parámetros de algunos de estos archivos que hemos visto, y con ello estudiar uno u otro efecto que se quiera resaltar en el ámbito de en materia de alguna asignatura en particular. No solamente estos programas de simulación, hay muchos otros programas de simulación. Les he mencionado el ETAP, les he mencionado PowerWord, pero también, por ejemplo, les he querido también mencionar en este segundo punto, hay programas de simulación que permiten plantear modelos de optimización, entonces de inmediato pienso en GAMS como otra posibilidad cuando se quiere plantear modelos de optimización. Es decir, hay una gama de programas de simulación de eventos transitorios que en el ámbito de los sistemas eléctricos de potencia ya son de tal utilidad que nos permiten manejar varias posibilidades de estudios de sistemas de potencia en general, tanto de eventos transitorios como de régimen permanente, estudiar microredes, estudiar flujos de carga, estabilidad transitoria, análisis de cortocircuitos, análisis de sistemas de protección, tantos que son propios del interés tanto de la empresa privada como de las empresas públicas, accesibles a través de estos programas de simulación. De más está decir que la Universidad Politécnica Salesiana cuenta, yo diría que todo el staff de docentes maneja de una u otra forma estos programas, tal vez uno con mayor asiduidad que otros. Incluso nosotros no solamente manejamos estos programas en el ámbito de la docencia, con nuestros estudiantes en pregrado y también en nuestra primera corte de la maestría, sino que también estos programas son de utilidad para nosotros trabajar en las líneas de investigación y hacer publicaciones en revistas arbitradas, como de hecho lo hacemos. Espero haberles ofrecido rápidamente en estas pocas diapositivas un vistazo rápido a estos dos programas de simulación, uno de eventos transitorios y otro de régimen permanente, más que de eventos transitorios, y que con ello ustedes hayan podido por lo menos acercarse, ¿no?, a las posibilidades que les puede ofrecer las nuevas tecnologías de la información en lo que se refiere a los programas de simulación de eventos transitorios o de régimen permanente, y la utilidad que de ello pueden obtener, bien sea en sus procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la universidad o en sus trabajos respectivos en los ámbitos de la empresa privada o de las empresas públicas. Muchas gracias, ingeniero, por tan grata presentación. Mencionamos en esta presentación cómo manejar algunos programas en la maestría de electricidad, en la cual podemos encontrar en internet. De paso, hacemos una gran invitación a todas las personas a inscribirse a la maestría de electricidad, que va a estar muy interesante. Recordemos que el plazo de la maestría es de 1 año, es decir, 48 semanas. Aún tenemos oportunidad de inscribirnos. Recordemos que tenemos inscripciones hasta este 24 de octubre, en la cual tenemos tiempo de recolectar toda nuestra documentación. Muchas gracias una vez más, estimado Rogelio,
por brindarnos este espacio. Esperamos verlo pronto en lo que son impartiendo sus clases de la maestría. Que todos tengamos un buen día. Hasta luego.